mis queridos Streaktubers, yo soy Katy y esto es Manualidades Street, donde seguimos transformando y creando. Hoy vamos a aprender a hacer unos jarrones. Como ustedes saben, yo tengo muchos envases de plástico, de pegamento, pero tengo por ejemplo, del jabón de fregar, de la lejía, etcétera, etcétera. Y entonces no me gusta tirar todo eso a la basura, me gusta aprovecharlo y reciclar. Así es que hoy vamos a hacer unos jarrones reciclando envases plástico y papel. Vamos a hacerlo con masa rústica de papel, así es que vamos a hacer unos jarrones con textura. Pero son súper fáciles de hacer, como siempre. Puedes hacer un regalo, venderlo o decorar tu casa con ello. Quiero pedir a todos ustedes que se suscriban obligatoriamente, que comenten, que compartan el vídeo y por favor el like, el like ese que hace que uno se sienta bien, ¿no? Y que compartan el vídeo, claro. Comenten qué les ha parecido. Los materiales están en la descripción del vídeo. Ahora sí, así que le voy a dejar con el paso a paso. Bien, mis Streaktubers, como yo les dije en la presentación, yo lo que voy a utilizar son envases plásticos de estos de pegamento. Así es que lo que vamos a hacer es cortar nuestro envase, el que vayamos a utilizar. Lo vamos a cortar con un cúter. Luego lo que vamos a hacer es que con una tijera vamos a tratar de poner esto parejo. Vamos a tratar de quitar todas las imperfecciones. Luego que tenemos esto cortado, lo que vamos a hacer es, si tienes una plancha, pasarle la plancha caliente. Si no, con una lija de disco vas a lijar. Yo estoy mostrando la lija de disco, de esta lija, porque hay muchas personas que no hablan este idioma y ven que he usado una lija. Simplemente vamos a lijar bien. Después que tenemos nuestro envase de esta forma, que ya está lijado, lo que vamos a hacer es ponerle pegamento puro a todo el envase. Y luego lo vamos a cubrir con masa rústica de papel o masa rústica de cartón de huevo. Pero esta masa tiene que estar hecha con engrudo casero en lugar de pegamento, porque así nuestra masa se queda más tierna, más suave. Y vamos a dar una capa fina de esta masa. ¿Por qué? Porque esto es un envase plástico y no necesita mucha protección. Solamente vamos a darle esta masa para darle textura a esto y para que nuestro envase esté resistente. Ya después que yo tengo así mi jarrón cubierto por completo de masa rústica de papel, vamos a hacer la textura. Yo la voy a hacer con este trozo de árbol que es que no sé cómo se llama, que tiene unas, como si fueran espinas, pues hacen daño si le pones la mano. Entonces lo que yo voy a hacer es darle una textura de esta manera. Voy a ir haciendo como rayas con esto. Ahora vamos a dejar que esto seque muy bien. Otra textura que puedes hacer una vez que tienes tu jarrón cubierto o tu pieza, perdón, esto es un jarrón, entonces puede ser cualquier pieza que esté cubierta con masa de papel. Yo tengo aquí este objeto que es para manejar la porcelana fría, la arcilla también. Entonces lo que yo voy a hacer es marcar con esto. Y voy dando una textura distinta. Ya que tengo mi jarrón así, lo que yo voy a hacer ahora es dejar que esto seque muy bien. Y a estos jarrones yo le voy a dar dos efectos distintos. Así es que uno lo voy a pintar con un tono negro y otro con un tono más claro.
Entonces, porque a uno le voy a dar pátina y a otro le voy a dar pinceles secos. Entonces, a este que yo le voy a dar pátina, yo lo voy a pintar con este tono, que es un tono así cremita. Pero ustedes si tienen blanco pueden pintarlo con blanco. Teniendo el jarrón así, yo lo que voy a hacer ahora es darle una capa de barniz acrílico a todo esto para que no absorba toda la pátina que le voy a dar después. Así es que le voy a dar una capa, solo una, de barniz acrílico. Luego que se ha secado el barniz acrílico que le he dado, yo tengo aquí pátina casera. Tengo aquí azul clara, tengo blanca, azul más oscura y tengo morada. Y yo voy a tratar de hacer un degradado con esta pátina. Voy a aprovechar porque esta pátina me sobró. Entonces, para no desperdiciarla, se la voy a dar ya a esto, como ya había pensado en dar pátina. Entonces ahora voy a coger un poquito del morado y aquí arriba le voy a poner un poquito del azul claro. Continúo y con el blanco, y aquí arriba voy a poner un poco del blanco que tengo. En la parte que me queda por pintar, pues de aquí arriba le voy poniendo de este blanco. Y abajo estoy aplicando un tono morado más fuerte. Y ahora lo que yo voy a hacer es dar una ligera retirada. Y a este jarrón yo le voy a dar pinceles secos con este tono que es un oro blanco, que puede ser también un tono plata. Retiro completamente el exceso y le voy a dar pinceles secos de esta manera a mi jarrón. Y así queda el jarrón después que le he dado los pinceles secos. Y bueno, ya hemos finalizado nuestro tutorial sencillo, pero muy bonito, muy útil y muy decorativo. Yo te invito a que hagas esta manualidad porque es muy satisfactorio cuando haces una manualidad, cuando haces un trabajo con tu mano, y además es que cuidas el planeta como siempre, recicla, crea, transforma algo inservible en algo espectacular. Bueno, quiero enviarles a todos un abrazo así grandote con apretón, un beso enorme. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte que es el final y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye.